Señores, ¿qué tal? Qué gusto estar platicando un día más con todos ustedes. Esta vez con un invitado muy especial, una entrevista muy interesante, donde desmitificaremos todas aquellas rumores, toda aquella cuestión que uno piensa dentro de las redes sociales, dentro de lo mediático, lo que puede ser la censura o no. Hoy tenemos como invitado al doctor Raúl Adrián Salas Domínguez. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra, Muchas, doctor? muchas gracias, me encuentro muy bien y a gusto estar aquí en tu programa. Hombre, qué gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. El trabajo intelectual es uno de los que más pues absorben el tiempo, ya lo platicábamos antes de salir a cámaras, pero qué gusto tenerlo aquí para que nos aclare un poquito de dudas, doctor. Claro que sí, Y me con gustaría gusto. iniciar con un tema espeluznante para muchos. Se habla mucho actualmente de la libertad de expresión y de que la censura muchas veces no es real, doctor. ¿Existe censura en México o solamente se ha normalizado que ya ni nos damos cuenta de que hay censura? Yo creo que la censura como tal, como la creemos que existe, va variando más bien por las prácticas periodísticas muchas veces. Esta censura que se vivió en épocas del presidencialismo mexicano, en la época de López Portillo, de Echeverría, todas esas cuestiones han ido cambiando en un sistema político mexicano y periodístico también. Eh, para mí, este sistema periodístico ha variado a partir del 2000. Ahí hay un quiebre. Ok, Entonces, hay un quiebre por la misma cuestión de que hay un cambio también dentro de nuestros gobernantes que también impacta en la comunicación. Pero a mucho antes de este 2000 ya se venía arrastrando cuestionamientos sobre la cuestión de la censura. Esta censura donde el gobierno mandaba a eliminar, uh-huh, no sabemos, no digamos a matar, sino a eliminar del medio comunicacional a una persona. ¿Con qué objeto? Con el quitarle la voz o la pluma en un medio. ¿Y esto cómo se derivaba? Porque pues, había un monopolio que ejercía durante este sistema del presidencialismo mexicano, el gobierno ejercía un poder muy fuerte. sí. Entonces, esa variación yo creo que la seguimos teniendo, yo creo que ahora es más autocensura del propio periodismo o de los propios medios de comunicación, porque también vemos en este momento que hay figuras emergentes que han salido últimamente, que son la delincuencia organizada Uh-huh. y también otra figura más importante por parte del gobierno, que es la publicidad gubernamental. Entonces, muchas veces los medios de comunicación se autocensuran también por las prácticas periodísticas de cada medio. Un periodista, si es crítico, no va a poder sobrevivir en un periodismo, en un medio de comunicación que no sea crítico. Así es. Entonces les van a censurar porque la práctica periodística y la línea editorial choca. Entonces ahí podríamos decir que hay una censura, pero es una forma de la práctica periodística como tal. En mi punto de vista, yo creo que ya la censura como tal para muchos medios, es mi punto de vista, para muchas personas, y yo creo que para los que ejercen también, lo han de ver sentir diferente a uno que lo está estudiando. Y doctor, doctor en ciencia política, doctor Raúl, muy buen catedrático, me ha dado clases y es por eso que me atrevo a preguntarle en este momento, ¿cuál es la censura más peligrosa? ¿La que fue en el pasado, la que usted ahorita nos describió, o la actual, la que ya está totalmente o socialmente aceptada? Buena pregunta. Eh, ¿Peligrosa en qué aspecto? En el aspecto de perder la vida, pues yo creo que en las dos etapas han habido personajes que han perdido la vida por defender sus ideales y sus críticas hacia cualquier tipo de fenómeno social. Podemos Claro. hablar fenómeno político, podemos hablar fenómeno social de luchas, de estas luchas verdes que le llamamos, que son luchas
a favor de mantener la ecología de algún poblado. Vemos asesinar muchas veces a líderes que están defendiendo una causa, como en el caso de Michoacán, donde están los aserraderos y líderes de esas zonas que son de donde está la mariposa monarca, que no quieren que haya esta venta y tala en clandestina de maderas. También podemos ver otro tipo de cuestionamientos, los que se dedican el periodismo que se dedica a investigar también, de estos periodistas, este tipo de periodismo de investigación que estoy comentando, corre mucho ese riesgo, porque llega a pisar los pies de algo, del poder, de algún poder que esté en el momento en esa sociedad. Entonces, pues yo creo que decir cuál era peor o mejor, pues yo creo que el problema sería de mi parte muy responsable contestar, porque al momento que se pierde solamente una vida por defender algo o un punto de vista, sea de la persona que sea, por un medio de comunicación, que sea un periodista que esté dando una noticia o que esté dando una información, es una pérdida irreparable para la opinión pública. Doctor, usted es investigador, usted es catedrático, usted es asesor político o ha sido asesor político, y me gustaría usted que se ha pues, desenvuelto en estos aspectos. ¿Dónde hay más censura hoy en día, en este momento? ¿En la academia, en los medios de comunicación o en la misma política? Yo creo que hay hasta cierto punto en cualquier lado, ¿no? Pero donde más lo podemos ver es en el día a día, en las prácticas periodísticas muchas veces también, y en la práctica de estos políticos. En la práctica política, porque venimos de un sistema presidencial muy fuerte, que a partir del 2000 se ve debilitado, porque antes el sistema presidencial, para poder tú emanar y tener un puesto político, se tenía que decir que el político tenía que obedecer o autocensurarse para seguir una carrera política. ¿Por qué? Porque era el único partido hegemónico el que daba esta calidad para que tú siguieras progresando en la vida política. Claro. A partir del 88 es un quiebre con este tipo de sistema también, porque se salen y se dan cuenta que pueden salirse y hay más vida después en otros partidos también y posibilidad de ganar. Cuando sale del poder el partido. En el 88 es cuando, el 86, 87 es cuando los tecnócratas son candidatos a la presidencia y los hijos de la revolución, los cachorros de la revolución encarnados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo salen del PRI. Al momento que es elegido como candidato Salinas de Gortari, ellos hacen una implosión dentro del partido y se van y crean un frente. Y ahí ellos se dan cuenta que pueden ganar, que pueden hacer. Es una elección muy apretada, que la historia nos ha contado cómo fue esa elección, y después vemos que empiezan a haber triunfos. Pero era por esta disciplina que había dentro del partido. Y entonces hay muchos políticos que ahorita están en la política actual, en buenos puestos, en buenos cargos, que vienen de ese transfugismo que se da en cuestiones de partidos. Entonces ahí vemos que se va fracturando este sistema presidencial, que el presidente era el todopoderoso, era el presidente de la República, era el primer militante del partido político en funciones, era un partido hegemónico que tenía siempre mayoría en el Congreso y podía sacar adelante su quehacer político y su gobernanza pública. Claro. Entonces, a partir del 2010, este sistema presidencial, a partir del 2000, con la elección de Fox, este sistema presidencial se ve ya casi quebrado de las patas, porque ya no hay este sistema, nos lo dice Carpizo, el doctor Carpizo, un estudioso del presidencialismo mexicano, claro, que nos dice
que ahí se está viendo cómo México ya va a transitar a un partido, de dejar de ser un partido hegemónico en el poder para tener un multipartidismo, como diría Sartori, que tenemos 3 partidos que pueden ganar una elección. Claro. No nada más un partido como era en la época del partido hegemónico. Entonces ya está viendo que el PRD tiene fuerza para ganar en algunos lugares, el PAN, Acción Nacional, también tiene fuerza en otros lugares, y el partido oficial está perdiendo esta capacidad de gobernar a nivel federal, si bien es cierto, pero no a nivel local. Perdieron la presidencia, pero a nivel local tenían todavía una fuerza muy importante que los hacía muy importante tener este tipo de chantaje ante el gobierno federal. Doctor, dentro del aula, cerrándonos un poquito más el panorama y yéndonos directamente a las aulas de clases en este momento en las universidades, ¿se puede hablar de lo que sea? ¿Cree que en las mismas aulas de clase el profesor se muestra censurado o cree que ya hay sesgos automáticos dentro de las aulas de clases, dentro de los salones donde se ocupa debatir, se ocupa pensar? ¿Cuál es su percepción de esto? Bueno, hablando de mi experiencia dando clases, yo siempre le he dicho a mis alumnos que abran y que nos dejemos de filias y fobias y escuchemos a los medios de comunicación, tanto que son a favor de una tendencia política como a favor de otra tendencia política. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar ciertos aspectos de la noticia o ciertos encuadres que también la técnica del periodismo tiene sobre una misma noticia, nos están dando un paisaje. Este encuadre, como si fuera una fotografía, al momento de que alguien está con la pluma describiendo el fenómeno o dando su punto de vista, como periodista es una parte de la verdad o del fenómeno que se da. Es bajo una óptica. Hay otros que la dan sobre otra óptica, entonces tenemos que llenarnos de información, que eso ahora sería lo más sano, ¿no? Sabemos que no debemos de dejarle toda esa información a la ciudadanía como diciendo es tu obligación, porque muchas veces la obligación del ciudadano está en su trabajo, en el día a día, y llega cansado a su casa, de sus labores. Entonces, nosotros tenemos que digerirlo muchas veces, ¿no? Entonces, en la cuestión de las aulas, yo siempre, en mi forma de dar la cátedra, siempre me ha gustado que den su punto de vista fundamentado, siempre, con teorías. Y que me debatan. Les doy ¿cómo se llama? La posibilidad al estudiante de que debata. La apertura. La apertura a que hable, a que no lo diga con miedo, que no se va a jugar la calificación porque no piensa igual que yo, porque yo también, al momento de ser la figura de estar dando clases, estoy reaprendiendo o aprendiendo otra vez los mismos temas con los alumnos en ese momento. Entonces es una forma de ver y de conocer la percepción de la realidad de cada uno según la teoría y según su contexto también que trae. Porque es diferente el contexto que traemos nosotros al contexto que puede traer una persona que está empezando a estudiar una licenciatura y que va dejando su ciudad natal, que puede ser que sea de provincia, que no sea de la capital del estado, o si vamos a una universidad en la Ciudad de México, vamos a llegar de provincia y ellos tienen otro pensamiento, entonces tenemos que ir cuadrando. Doctor, yo me acuerdo y lo recuerdo con mucho entusiasmo el primer día que entró usted al aula de clases, donde dijo: señores, ustedes, cuando el único requisito que necesito para que ustedes entren a mi clase es que se bañen con un jabón antidogmas, ¿no? Antidogmatismos. Y dentro de aquí quiero preguntarle algo. Cuando un catedrático, cuando un académico se expresa, habla fuera del guión dominante en el poder político, ¿cómo se recibe dentro del ambiente académico? ¿Qué se le debate, se le denigra? Actualmente, ¿cuál es la circunstancia de los catedráticos que se salen de ese guión?
muchas veces son excluidos, ¿no? En el peor de los casos. Pero ya es cada vez menos esta parte. Yo, gracias a Dios, al momento de estudiar mis posgrados, con mis maestros, siempre fue la apertura de una lectura crítica y comprensiva sobre las lecturas teóricas aterrizadas en la vida real. Entonces, siempre hay que dar una apertura a la comprensión de cada uno, siempre y cuando basado en la teoría. No, nada más, no se vale que uno como académico, que tenemos una formación académica, metodológica, para estudiar un fenómeno social o político, nos vayamos con nuestros sentimientos o nuestra subjetividad, ¿no? Entonces tenemos que teorizar muchas cosas. Eso lo viví yo de tesista con un doctor en Puebla, con mi maestro, el doctor Echeverría, que yo daba era tajante en una crítica, y él me decía, no, tienes que saber cuáles son estas técnicas periodísticas sobre el nivel de comunicacional de los medios. Claro. Entonces, no nada más es dar por dar, responde a teorías. Y lo que tú comentas, eso viene a otra maestra que fue en la especialidad aquí en la UB, que ya no está con nosotros, la doctora Patricia Andrade del CID. Ella nos decía, eso me acuerdo que nos lo dijo en la primera clase también, y lo adopté y lo comento con los alumnos, siempre lo hago relación y hago énfasis que fue la maestra lo que nos dijo, que era jabón quita prejuicios. Quita prejuicios, correcto. Doctor, usted ha conversado con muchos, demasiados alumnos, ha estado en diferentes aulas de clases y usted tiene su percepción de cómo piensa la mayoría de los alumnos. Entendemos que usted apertura este debate con los estudiantes. Sin embargo, yo considero que usted ya tiene una visión global de cómo vienen los estudiantes a su clase. ¿Usted cree que se están preparando a personas críticas en este momento? ¿O cree que los alumnos son más de repetir discursos para no meterse en problemas con la hegemonía del pensar? Es que a esa cuestión era lo que me refería hace un momento atrás, al inicio de la entrevista. Ajá. Que para mí son cuestionamientos que la autocensura, porque volvemos al mismo tema que me convocaste, sí, claro. Te agradezco, que la autocensura muchas veces lo traemos desde niños. Es algo que nacemos, que tenemos, que lo palpamos desde la casa. ¿Por qué? Porque si tú quieres dar un punto de vista en una reunión familiar, ¿qué te dicen? No eres, desde niño, no tienes edad para comentar, no sabes nada sobre ese tema. Entonces uno se va autocensurando. Así que cuando tú te preguntan algo, es difícil contestar. Vayamos a la clase, al salón de clases. Uno como alumno, cuando estamos en el lado de alumno, nos preguntan los maestros, ¿alguna duda? Y todos dicen, no, todo perfecto. Pero llega el momento del examen y ahí salen las dudas que no salieron en el momento de dar la explicación. ¿Por qué? Porque les da miedo a preguntar. Nos da miedo a preguntar como estudiantes, como personas. No estamos acostumbrados, esta autocensura, no estamos acostumbrados a decir en nuestra cultura también un no. Así es. Cuando no queremos hacer algo, ¿cómo le damos de vueltas para decir no? Damos mucha explicación. Entonces, esta autocensura que tenemos como ser humano, la reflejamos en el aula muchas veces. ¿Por qué? Porque el no quedar mal, el que no se rían de uno, los compañeros, el que no te hagan bullying. Ahora que está muy de moda la palabra bullying, entonces vamos viendo esos cuestionamientos. Yo creo que es más por eso. Muchas veces también es la inquietud de cada alumno, ¿no? Ahí va también la cuestión, ¿no? Hay alumnos que no preguntan o hacen preguntas muy importantes, hasta te dejan pensando uno como profesor, y hay alumnos que pues, le interesa, van por otros, todos vamos a sacar una carrera por algo. Así es. Tenemos diferentes objetivos. Uno es para tener el papel para mostrárselo a los papás, aunque hagas otra cosa después.
porque hay veces el título no te asegura nada, Sí, muchas veces. Puedes tener un buen título y no puedes tener un buen trabajo. O puedes estudiar algo muy bueno y al momento que te das cuenta que estudiaste es algo que te gustaba, pero que no lo quieres ejercer y te vas a otro campo a así es. ejercer, ¿no? Entonces vamos viendo ese tipo de mecanismos. Pero yo creo que es cuestión de ya de la censura también que traemos en casa, si queremos preguntar o no queremos opinar. También estamos en una sociedad que cada vez los alumnos, y no los critico, es la sociedad que les tocó vivir, que cada vez, y yo creo que es un común, porque también cuando yo era joven, a mí me decían mis maestros que a nosotros no nos gustaba leer. Y es algo que estamos viendo también ahorita en la En la actualidad, actualidad, ¿no? ajá, Uno se da cuenta como profesor cuando alguien va preparado a exponer o leyó tan siquiera algo del material que se les dio o hace una presentación que hizo una investigación, ahondó en el tema y lo acotó, ¿no? Se da cuenta uno. claro. Y hay veces se da cuenta que el alumno también tiene este miedo de hablar. ¿Por qué? Por el mismo autocensura que tenemos, la crítica que nos critiquen. El miedo a que nos critiquen también, Ujú. porque venimos de niños a que, no, tú no puedes hablar de ese tema, no tienes edad. Sí, en el peor de los casos te ahuyentan de la mesa, ¿no? No. O te dicen, no es plática de ustedes, pueden dejar. En algunos casos es importante que los niños no estén en pláticas porque son pláticas para mayores, pero en temas normales hay que dejar que también este niño, si quiere hablar, esa Claro. inquietud, que lo dejes hablar, aunque no le tomes en cuenta totalmente, pero dejarlo hablar para no acotar porque llegamos autocensurados a la escuela también. Doctor, una pregunta a lo mejor con una respuesta un poco ríspida, no necesariamente una respuesta muy afable también con eh, pues con la academia misma, pero ¿por qué hay muchos académicos que en este momento prefieren callar? ¿Cree que lo hacen por reputación? ¿Creen que lo hacen por el mismo empleo o por la estabilidad de su nombre? Yo creo que ya los que son investigadores, que ya tienen un recorrido amplio, que ya son figuras dentro de la academia, Ujú. yo creo que no lo hacen no lo hacen de las dos maneras. Yo creo que ya están en un nivel ellos donde están muchas veces hasta trabajando otras cosas que ya no trabajaron en su momento. Claro, Porque uno como investigador también tiene esta cuestión de que vamos madurando y vamos cambiando de temas de investigar. Uno nos gusta la comunicación política, otro nos gusta las instituciones políticas, otro nos gusta la comunicación, pero vamos cambiando de enfoques. así Entonces es. yo creo que no es una censura, ¿cómo te diré? No es una censura programada por ellos muchas Claro. veces. Yo creo que es también por el mismo nivel mediático. Es como los periodistas. Los periodistas perdón, Sí, sí, sí. van haciendo su práctica periodística, autocensurándose por cuestiones que muchas veces son inertes a él, que ellos no piensan que se están autocensurando, pero sí lo están haciendo. Según académicamente, teóricamente, pues sí hay censura, porque dejas de escribir temas relacionados Ujú. o de investigación sobre periodismo investigativo, sobre políticas públicas, sobre funcionarios, o también esta de investigación comunicacional sobre el narco, la seguridad. ¿Por qué? Porque estás tocando callos muy importantes que muchas veces no van a poder seguir teniendo eco y corren el riesgo ellos de su vida o la vida de sus familias. Hay periodistas que son tan apasionados que hablan siempre de lo mismo y que les mata ese tema, ¿no? Así Yo es. creo que la academia, muchas veces los académicos no se autocensuran. También son prácticas de la academia, como te lo comentaba afuera de cámaras, que muchas veces uno no escribe lo que realmente nos está gustando. Ujú. Enfocamos lo que a nosotros nos gusta investigar, pero sobre alguna temática de publicación que lo va a dar la línea editorial. Así es. Entonces, la línea editorial, como tú lo sabes muy bien, en tu canal tienes una Ajá. línea editorial, también nosotros
al momento de hacer un paper para publicar, tenemos que ver la línea editorial de la revista donde vamos a publicar, y muchas veces son temas que no es de algo que tú ya estás investigando. Entonces Claro. te enrolas en otra cuestión por publicar. Algo a lo mejor que puede ser muy diferente, ¿no? Algún tema diferente con la óptica que tú tienes, con el estudio que tú tienes, pero es otro tema. Ujú. Por ejemplo, si estoy investigando violencia periodística, y cambio después me vas a ver en una de comunicación política, más marketing, más esta opción de la mediatización y todo eso, vas a decir, extremo a extremo, ¿no? Ujú. Pero yo no creo que sea autocensura, más bien. Okay. Habrá personajes que sí lo hagan, pero no creo que sea el 100%, ¿no? Debe haber como en todo, en lo que estamos hablando, en el tema que nos Sí, claro. atañe hoy, como en todo, hay periodistas que también se van a autocensurar por seguridad o porque ya está inerte esta autocensura, que no estás viviendo, estás en un ciclo que no lo estás viviendo que sea autocensura, sino hasta después de que te sales de ese, como estás en ese círculo, lo puede ver la persona que está fuera de, ahora sí, los toros se ven desde la barrera diferente al que está toreando, ¿no? Así es. Entonces, son prácticas que no creo, porque dejaríamos de ser científicos hasta cierto punto, porque siempre es hacernos preguntas para contestarnos. Doctor, y desde su óptica, eh, ¿cuál es el resultado o a qué se arriesga o qué paga una sociedad que deja de criticar, deja de hablar y deja de informarse? ¿Cuál es el precio a pagar de una sociedad así? Hablando desde su óptica de politólogo, de doctor en ciencia política. Pues aporta lo más importante a la democracia. Cuando uno no se informa, porque también hay que ver esta lógica mediática que nace en Estados Unidos con este periodismo de la espectacularización de la política o la espectacularización en todas las noticias. Antes, para ver a un político, antes simplemente el líder de opinión, que era en esa época, en los 80, 70, 60, Jacobo Zabludovsky, una persona recta, o sea, recta en el sentido bien parado, bien firmado, bien afirme. Recta no lo puedo catalogar en otra cosa, pero recta también como persona, porque no lo conocí. Nada más lo vi por televisión, me tocó verlo, pero si no salía con Jacobo Zabludovsky una noticia, no existía. Valor. Tenía mucha credibilidad entre la población. Entonces, eso fue cambiando, y cambió en el 2000, antes del 2099, pero en el 2000 fue un parteaguas importante en los medios de comunicación, donde en México vemos este cambio, que vemos a un candidato siendo ya como una persona común y corriente, no ser ese ser inalcanzable al que te tenías que acercar casi como si fuera un dios. Ya era una entrevista entre amigos, y no con Jacobo Zabludovsky, sino con otros líderes de opinión también que existían, y en un medio, y ahí se empieza la espectacularización de la política. Ahí el político deja de ser político, como dice Stromberg, y nos va a dar cuestionamientos sobre la lógica mediática para que pueda salir en los medios. Entonces, ahí ves al candidato Fox botudo, con botas, con cinturón, un personaje ya, porque ya el político deja esta lógica política que era la propuesta del político a ser un producto mercadotecnia política. Y eso también impacta a la democracia. Entonces, si no tenemos comunicación, si no tenemos información, si la ciudadanía no se informa de una buena forma, va a impactar en la democracia de nuestro país. Doctor, y finalmente, como un mensaje pues motivador dentro de todo este cúmulo de noticias negativas, si podemos o si queremos verlo así, ¿cuál es el secreto o cómo se recupera la libertad de pensamiento en un país donde da miedo hablar? O muchas veces
se reconoce un silencio incómodo? Yo creo que, aparte de que da miedo hablar, da miedo a pensar. Entonces, yo creo que para recuperar a la ciudadanía debemos ser más críticos. Críticos en buena lid. Sí. O sea, no críticos por un sesgo, que siempre vamos, como seres humanos, vamos a tener sesgos, porque tenemos nuestras propias filias y fobias. Entonces, ahí va nuestro cargado y también nuestro constructo social, de dónde venimos y de dónde hemos pasado, ¿no? Que vamos modificando durante nuestra vida. Entonces, es cuestionamientos de pensar críticamente y de dejar de tener miedo. Y yo creo que en las aulas es donde tenemos que hacer ese ejercicio más de hacer a que nuestros estudiantes piensen y hagan unas lecturas críticas sobre los temas, teóricamente siempre. Claro. Siempre abrazando la teoría para no caer en sesgos o en cuestiones de fanatismo. Porque tenemos que saber que tanto hay bueno y malo en todos lados, hay claroscuros en todos lados. Uh-huh. En todos lados tenemos claroscuros. Y eso lo he visto y lo he vivido. Y cuestionamientos de esta lógica, de esta autocensura que la vivimos, ya terminando cerrando. Sí, claro. Me recuerdo a las pláticas de otro profesor, querido profesor mío, que es investigador también de la UAP, al igual que el doctor Martín. Fue mi director, el doctor Martín, y él fue mi tutor en la tesis, el doctor Rubén Arnoldo González. Él dice que los silencios también se deben a las prácticas que vamos viviendo, pero son individuales, esas autocensuras son individuales o institucionales. Individuales, que es por alguna amenaza que arraiga a nuestra familia o a nosotros mismos, nuestros puntos de vista, lo que está trayendo, nos autocensuramos, o la institución, hablando de cuestionamientos a la institución, al medio de comunicación, en este caso, a esa institución, uh-huh, que da su lógica, tiene su línea editorial, que cada periodista va a poder dar. Uno que no pueda convivir con esa línea editorial no va a poder trabajar ahí, porque siempre le van a rebotar los trabajos, porque no van con esa lógica y esa práctica de periodista que tienen. Que es cada instituto comunicacional o cada medio de comunicación tiene sus lógicas y sus prácticas periodísticas de cómo llevar estos medios. Señores, el doctor Raúl es una enciclopedia andante, definitivamente. Ha tenido una larga experiencia profesional, larga experiencia académica, entonces tiene mucho que contarnos. Así que, doctor, me gustaría traerlo en una próxima entrevista para que nos saque de dudas un poquito más cuestiones reales de nuestra cotidianidad que muchas veces ignoramos. Pero el doctor Raúl, doctor en ciencia política, ha hablado, señores. Muchas gracias, doctor, de verdad, por aceptar esta invitación. Gracioso yo contigo. Hombre, creo que, bueno, considero que usted es un muy buen catedrático por lo que usted nos ha enseñado y por lo que yo he vivido con usted. Entonces, de verdad, un gran afectuoso agradecimiento, doctor. Te agradezco las palabras que me das y quiero, aprovechando las fechas, quiero mandar un saludo a todo tu público y que tengan unas felices fiestas. Y también a ti, te deseo todo lo mejor del 2020. Igualmente, un afectuoso saludo hasta su hogar, hasta su familia y felices fiestas, señores. Nos vemos hasta la próxima entrevista. Suscríbanse, denle like y para que empiecen a conocer más también de más expertos aquí en la hermosa Atenas veracruzana. Nos vemos, hasta pronto.